Bendiciones tengan ustedes, estimados hermanos de Jesús, Luz y Vida. Les saluda el pastor Henry Galde. La palabra dice que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y también dice, si un ciego guía a otro ciego, los dos se irán al hueco o al hoyo. Y hoy les traigo a ustedes con esta enseñanza que se llama del sábado al reposo verdadero. Aquí para mis hermanos cristianos protestantes, evangélicos y adventistas. Señor Jesucristo, tú eres el Señor del sábado y el cumplimiento de toda la escritura. Te pedimos que tu Espíritu nos dé entendimiento para ver no solo lo que dice la letra, sino lo que revela el corazón de Dios. Que no nos aferremos a la sombra, olvidando que la realidad ya ha llegado en ti. Ilumina, Padre, nuestra mente, quita todo prejuicio y tradición humana y haznos ver que ser hijo de Abraham no es cuestión de carne, sino de fe. En tu santo nombre, amén y amén. Viene la pregunta, una pregunta que divide a las iglesias. Hay un tema que ha separado a las familias, ha separado iglesias y naciones durante siglos. Un tema sobre el que se han escrito muchos libros de grandes pensadores, teólogos. Se han hecho debates y se han levantado muros entre hermanos. La pregunta es sencilla, pero profunda. ¿Debemos guardar el séptimo día como día de reposo o cualquier día es aceptable a Dios? Algunos dicen con firmeza, el sábado es para siempre y citan Éxodo 31:16. Lo dice claramente. El mandamiento es perpetuo. Quien no lo guarda desobedece a Dios. Otros responden, Cristo es nuestro reposo. El sábado era sombra y la realidad es Cristo. Guardar un día específico no es requisito para la salvación. Y entonces surge un argumento. ¿Mm? Este argumento que parece cerrar el debate. Pero los gentiles se convierten, se vuelven prosélitos de Israel. Entonces deben guardar el sábado. Deben hacerlo también. ¿No dice Gálatas 3:7 que somos hijos de Abraham? Entonces debemos obedecer lo que Dios mandó a Israel. Todo gentil convertido al cristianismo o a cualquier otra religión era prosélito, si fuese el judaísmo o cualquier otra religión. Entonces surge este argumento. Pareciera cerrar el debate, ¿verdad? Porque es muy claro que Gálatas 3:7 dice que los que son de la fe son hijos de Abraham, ¿verdad? Entonces, como hijos de Abraham, aunque no lo sean, están obligados a guardar toda la ley mosaica. El propósito de este mensaje es que no estamos aquí para ganar una discusión. Estamos aquí para aprender lo que la Biblia dice, no lo que hemos escuchado que dice, ¿verdad? Porque muchas personas tergiversan y quieren dar a entender otra cosa que la Biblia no dice. Vamos a ver que no hay contradicción entre Éxodo 31:16 y Gálatas 3:7. Lo que hay es una distinción que muchos no logran ver. La diferencia entre una señal del pacto nacional y la realidad eterna de la fe en Cristo Jesús. Hay una enorme diferencia. Y lo más importante, Jesús mismo ya respondió a esta pregunta hace 2000 años en Juan capítulo 8. Vamos a escucharlo a él primero porque su palabra tiene la última autoridad. Jesús define quién es verdaderamente hijo de Abraham.
Este capítulo 8 de Juan a mí me gusta porque hay una discusión entre religiosos, ¿verdad? Que creían tener la verdad y la salvación, y entre el dueño de la salvación, que es Jesucristo. Entonces Jesús define quién es verdaderamente hijo de Abraham y una discusión que hoy se repite. Imagina la escena. Jesús está en el templo hablando con líderes religiosos y gente que decía conocer a Dios. Ellos levantan el pecho y dicen con orgullo, nuestro padre es Abraham. Qué manera, ¿verdad? Y el tuyo también es Abraham. Juan 8:39. Ellos creían que por ser descendientes físicos de Abraham, por pertenecer a la nación de Israel, por tener la ley y el sábado, automáticamente eran hijos de Dios. No importaba su corazón, no importaba su fe, no importaba si recibían al Mesías o no. Y Jesús estaba entre ellos. La sangre y la tradición les daban seguridad, ritos, tradición, sacrificios. ¿Te suena eso familiar al día de hoy? Hoy hay personas que dicen, soy cristiano, pertenezco, aquí entre comillas, ¿verdad? ¿Cómo es que se hace así? A la verdadera iglesia de Cristo. Guardo el sábado, tengo los mandamientos, pero su corazón no hay amor a Cristo, no hay humildad, no hay obediencia a su palabra. Confunden la membresía religiosa con la pertenencia espiritual. La respuesta de Jesús derriba todo argumento. Jesús no les dice, no, ustedes no son hijos de Abraham. Él sabía que sí lo eran, pero les dice algo mucho más profundo. Estén atentos, abren su oído, como dice el Señor Jesús, el que tiene oídos que oiga, porque el Señor Jesús les dice, si fuerais hijos de Abraham, harías las obras de Abraham. Juan 8:39. Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Cuando Dios habló, él confió. Cuando Dios mandó, él obedeció. Cuando Dios prometió, él no dudó. Estos hombres, en cambio, estaban escuchando a Dios en persona y no le creían. Estaban viendo al Mesías y planeaban matarlo. Jesús les dice, si fuerais realmente como Abraham, harían lo que Abraham hizo. Las obras de Abraham haríais y también creeríais. Ser hijos de Abraham no es herencia biológica, es semejanza espiritual. No se hereda, estimado hermano, se imita por fe. Hay una prueba, la prueba definitiva. ¿Amas al Hijo? Jesús va más allá, no se queda en las obras, llega al corazón del asunto. Si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amaríais a mí, porque yo salí y vengo de Dios. Juan 8:42. Qué palabra tan poderosa, hermanos. Jesús no dice si Dios fuera vuestro Padre, guardaríais el sábado. No dice. Si Dios fuera vuestro Padre, estarías circuncidados. Tampoco lo dice. No dice, si Dios fuera vuestro Padre, pertenecerías a nuestra nación. Dice algo que cambia todo el esquema. Si Dios es tu Padre, amas al Hijo. Qué importante esto. Amas tú al Señor Jesucristo. Lo tienes en tu corazón. Estás agradecido con Él por lo que Él hizo por ti en la cruz. No hay atajo, mi estimado hermano. No hay sustitutos. Puedes guardar todos los días del calendario. Puedes conocer la ley, las escrituras de memoria. Puedes tener un árbol genealógico que se remonte hasta Abraham. Pero si no amas a Jesucristo, no tienes a Dios por Padre. Así de sencillo. Lo que es de Dios
escucha su palabra. El que es de Dios escucha su palabra. Y cierra con una sentencia que debería hacernos examinar el corazón a todos. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso no las escucháis, porque no soy de Dios. Juan 8:47. También Jesús les dice, vea qué duro, vosotros sois hijos del diablo. En ese momento la palabra de Dios no era un pergamino antiguo. La palabra de Dios estaba hablando frente a ellos en carne y hueso. Y ellos no la escuchaban, no la aceptaban, la rechazaban. Jesús les dice, el problema no es que no conozcan la ley. El problema es que no conocen a Dios. Porque cuando Dios vino a ellos, no lo reconocieron. El verbo se hizo carne y vino a este mundo y habitó entre nosotros. Pero no le reconocieron. Pero dice la escritura que a todos aquellos que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios, los que sí creyeron, los que le reconocieron. Esto nos enseña una verdad eterna. La señal de que alguien pertenece a Dios no es un día en el calendario, ni una etiqueta religiosa, no es un carnet de membresía, ni un nombre de iglesia. La señal es que recibe a Jesucristo, cree en Él y escucha su voz. El sábado como pacto perpetuo para siempre o para Israel. ¿Qué opinan ustedes? Éxodo 31, 16, 17. Lo que dice el texto sagrado. Escuchen bien, abran el oído, pongan atención. Así que los hijos de Israel guardarán el día de reposo, celebrándolo por sus generaciones como pacto perpetuo. Y habrá el día de reposo por señal entre mí y los hijos de Israel para siempre. La palabra de Dios es clara, pero hay algo que muchos pasan por alto. ¿A quién se lo dijo y para qué? Y hasta el día de hoy, los hijos de Israel guardan el sábado. ¿A quién se lo dijo? A los hijos de Israel. Señal entre mí y los hijos de Israel. Ahí no incluyó a los gentiles, a los paganos. ¿Para qué? Como señal de pacto, como recordatorio de que Dios los sacó de Egipto y los hizo su pueblo. Deuteronomio 5:15. ¿Por cuánto tiempo? Pacto perpetuo, mientras dure ese pacto específico. ¿Qué significa entonces pacto perpetuo? Aquí está la confusión más grande. Muchos creen que perpetuo significa para siempre sin importar nada. Pero la Biblia usa la palabra perpetuo para cosas que se cambian cuando cambia el orden al que pertenecen. Por ejemplo, la circuncisión fue pacto perpetuo, Génesis 17, del 7 al 13. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo dice que no es obligatoria para los creyentes. Gálatas 5, 2, 6. Porque la circuncisión era un pacto que simbolizaba la pertenencia a un pueblo, al pueblo de Israel. Por eso Dios le pidió a Moisés que circuncidara a su hijo y tuvo que intervenir su esposa para que lo hiciera. Otro ejemplo, los sacrificios de animales fueron estatuto perpetuo, Éxodo 29, 28, pero cesaron cuando Cristo ofreció el sacrificio perfecto una vez para siempre, Hebreos 10, 12 al 14. El sacerdocio levítico era pacto perpetuo, según dice Éxodo 29, 28. Pero cesaron cuando Cristo ofreció el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Hebreos 10, 12, 14. Lo repetí para que se quede bien grabado ese ejemplo. El sacerdocio levítico era pacto perpetuo. Entonces, Éxodo 40, 15. Fue reemplazado por el sacerdocio de Cristo. Un sacerdocio en semejanza al orden de Melquisedec, que no tiene inicio de días ni fin de días, que no se le conoce padre ni madre, y que no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Y lo pueden buscar ustedes en Hebreos 7, del 12 al 14. Perpetuo en la Biblia significa mientras dure ese orden.
ese pacto, esa institución, no significa que nunca cambie. Cuando llegó lo perfecto, lo parcial se cumplió y pasó. Y el que llegó fue Cristo, estimado hermano. 1 Corintios 13:10. Entonces, una señal no es la realidad. La realidad es Cristo. El sábado fue una señal. ¿Qué es una señal? Una señal de tránsito te indica que debes detenerte, ¿cierto o no? Usted las ve en las carreteras, señal de alto, señal de seda, indica que debes detenerte, pero la señal no es la detención, que tú te vas a quedar ahí parado, es solo el aviso, pero luego tú continúas. Un anillo de bodas es señal de matrimonio, es perpetuo mientras dure el matrimonio, pero no significa que todos los seres humanos deban usar un anillo en su dedo para hacerle saber al mundo que están casados. El sábado era una señal que decía, escuchen hermanos, el sábado era una señal que decía, este pueblo pertenece a Dios. Él los creó y los redimió. Pero la señal no era la realidad. La realidad era la relación con Dios que la señal representaba. Porque la ley, dice la escritura, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 10:1. El sábado, entonces, era la sombra. Cristo es la realidad proyectada en esa sombra. Cuando llegas a la persona real, no necesitas quedarte mirando la sombra. La sombra cumplió su propósito, te llevó a la realidad. ¿Y los prosélitos? ¿Qué decimos de los prosélitos? Se dice, pero los gentiles que se convierten se vuelven prosélitos, entonces deben guardar el sábado como lo guarda Israel. En el Antiguo Testamento sí era así. Si un extranjero quería unirse al pueblo de Israel, debía aceptar todo el pacto. ¿Qué debía aceptar? Circuncisión, leyes, sábado, fiestas. Pero en el Nuevo Testamento nos muestra algo completamente nuevo, que los apóstoles mismos tuvieron que entender con el tiempo. Lo vamos a ver en la siguiente parte. Gálatas 3:7. Los hijos de Abraham no son por carne, sino por fe. Y esta es la pregunta que cambió toda la historia. Cuando los gentiles empezaron a creer en Jesús, surgió una crisis enorme en la iglesia primitiva. Pero algunos, dice la escritura en Hechos 15:5, pero algunos que habían creído que eran de la secta de los fariseos, se levantaron diciendo que es necesario circuncidar a los gentiles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y saben ustedes que muchas religiones que todavía andan judaizando, exactamente es el mismo argumento que escuchamos hoy. Si son hijos de Abraham, deben guardar la ley, el sábado, la circuncisión. ¿Qué respondieron los apóstoles? Dijeron, si deben volverse judíos primero y luego creer en Jesús. No, dijeron algo revolucionario. Ellos nunca dijeron eso. La respuesta de Pablo fue la fe y no la carne. Porque Pablo dijo, sabed por tanto que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Qué palabra tan poderosa, ¿no le parece a usted, hermano? Pablo no dice los que se vuelven prosélitos del judaísmo son hijos de Abraham. No dice los que guardan el sábado son hijos de Abraham. Dice los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y respalda esto con la escritura misma. Y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. El siguiente versículo, Gálatas 3:8.
Vea qué tremendo. Dios justificaría a los gentiles por la fe. Cuando dijo Dios esto a Abraham, ¿cuándo lo dijo, hermanos? ¿Cuándo dijo Dios esto a Abraham? Antes de que existiera el sábado, antes de la circuncisión, antes de la ley de Moisés, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. La fe vino primero. Las señales, estimado hermano, vinieron después. No te conviertes en judío para ser cristiano, pero hay muchos sí, claro, siguen yendo a sinagogas. Es un enredo, hermano. La religión, con todo respeto, fue criada para la mayoría de religiones, no digo todas, fueron criadas para manipular al hombre y hacer del evangelio negocio. Pero no te conviertes en judío para ser un cristiano. Porque dice aquí la palabra de Dios en Gálatas 3:26 al 29. Porque, escuchen bien, hermanos, que esto es para abrir el oído. Porque todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Toda la humanidad. Y dice, ya no hay judío ni griego. Yo le puedo agregar aquí, ya no hay católico, ya no hay protestante, ya no hay mormón, ya no hay adventista, ya no hay testigo de Jehová. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3:26 al 29. ¿Entiendes lo que dice? No te vuelves hijo de Abraham convirtiéndote en judío. Te vuelves hijo de Abraham convirtiéndote en cristiano. No necesitas pasar por el antiguo pacto para llegar al nuevo. Cristo es el puente directo, hermano. El prosélito entraba al pueblo de Israel. Debía guardar el sábado como señal de ese pacto. El creyente entra en Cristo, recibe el Espíritu Santo como sello del nuevo pacto. Efesios 1:13. El sábado era ley escrita en piedra. En el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, tiene la ley escrita en el corazón. Hebreos 8:10. El concilio de los apóstoles lo confirma. En Hechos 15, hermanos, los apóstoles y ancianos se reunieron para decidir exactamente esta pregunta. ¿Qué requisitos debían cumplir los gentiles que creían? Y escuchen la respuesta. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y aquí es importante señalar que si al Espíritu Santo le parece bien, es porque el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza activa. Y dice eso, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, los apóstoles, ¿verdad? No imponeros ninguna carga más que lo necesario, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de cosas ahogadas y de fornicación. Hechos 15:28 al 29. Ahora les hago una pregunta. ¿Mencionaron el sábado? No. ¿Mencionaron la circuncisión? No. ¿Mencionaron las fiestas? No. Si el sábado fuera obligatorio para todos los creyentes, este habría sido un momento perfecto para decirlo. Pero el Espíritu Santo no lo incluyó. ¿Por qué? ¿Por qué no lo incluyó, hermanos? Porque bajo el nuevo pacto, el sábado como mandato legal ya no es la señal. Cristo es nuestro reposo. Hebreos 4, del 9 al 10. El reposo que queda no es un día, es una persona. O es un día o es Jesucristo. Y dice Hebreos 4, del 9 al 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. La palabra que usa aquí es sabatismos, reposo sabático, pero no es el sábado de 24 horas. Es lo que el sábado representaba, dejar de trabajar
para ganarse la salvación. Tú no puedes hacer nada para ganarte la salvación. Ya el Señor lo hizo por ti en la cruz. Ahora nosotros vamos y entramos por fe, como dice Efesios 2 del 8 al 10, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Es por gracia, hermanos. Y por la fe, nosotros empezamos a caminar en las buenas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. No hacemos obras para salvarnos, sino porque ya Cristo nos salvó. Ya estamos salvos por medio de la fe. Y esto no significa que tenemos libre albedrío para ir a pecar. Eso no es lo que quiere decir esto. Porque nosotros, todos los que nos decimos ser cristianos, tenemos que apartarnos del pecado. Descansa en la hora terminada entonces, en la obra de Cristo. Hemos reposado sus obras como Dios de las suyas. ¿De qué obras reposó? ¿De qué obras reposó Dios al terminar la creación? Dios no dejó de actuar. Él sostiene todo con su palabra. Hechos 1:3. Reposó de la obra de crear el mundo, porque estaba terminada, completa, perfecta. Así también el creyente reposa de intentar por sus propios méritos ganarse la salvación por sus esfuerzos. No porque ya no haga el bien, sino porque ya no busca merecer la salvación por lo que hace. Cristo ya lo hizo todo. Su obra es perfecta, completa y suficiente. No hay que agregarle purgatorio, no hay que agregarle nada más. Jesús es nuestro reposo. Lo dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y también dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús no dice, venid a un día y os haré descansar. Dice, venid a mí. Él es el reposo. El sábado era sombra. Cristo es la realidad. Y dice la escritura, Colosenses 2:16-17. Nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva o de sábado, que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y ojo aquí, estimado hermano, el que se congrega en día sábado no lo debemos juzgar, porque aquí lo dice la escritura. Está bien, totalmente aprobado por Dios que se reúnan en sábado, porque hay que escoger un día a la semana, por lo menos un día a la semana, en que tú te acerques a la presencia de Dios y descanses en Él. Y tampoco ellos deben de juzgar a los que lo hacen en domingo. Ahora, el argumento es que el domingo es el día del Señor, ¿verdad? Pero también hay que aceptar que la transferencia del sábado a domingo en el pasado fue el emperador Constantino, uno el grande, que hizo ese cambio y hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero los argumentos no son eso, el argumento es que la realidad es Cristo, Él es el verdadero reposo. Y también los apóstoles se reunían todos los días, no necesariamente un día específico. Entonces no debemos juzgar a los hermanos que quieran hacerlo otro día. El cuerpo, la sustancia, la realidad es Cristo. La sombra desaparece cuando el sol brilla, estimado hermano. Cristo es el sol de justicia que ha salido. Malaquías 4:2. Y la sombra del sábado ya no es necesaria para saber que pertenecemos a Dios. ¿O sí? ¿Cómo sabe usted que pertenece a Dios? Porque has tenido fe en Él. El Espíritu Santo el Espíritu Santo morando en nuestro corazón es la mayor prueba de que somos sus hijos. Le pertenecemos a Él, somos suyos. Romanos 8:9-16. Romanos 14:5-6. Honrar a Dios en cualquier día.
Entonces, pero es que muchos dicen, pero es pecado entonces guardar el sábado, porque dice Romanos 14, 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Y vea qué interesante. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso al día, para el Señor lo hace. Romanos 14, 5 a 6. Pablo no condena a los que guardan el sábado. Dice, si lo haces para el Señor, está bien. Pero tampoco obliga a los demás. Lo que condena Pablo es condenarse unos a otros por cuestiones de días. Así es que eso lo dice Romanos 14, 3. Así que, estimados hermanos adventistas, de mi parte, desde aquí de Costa Rica, un gran abrazo. Siempre los he considerado hermanos en Cristo. De ustedes he recibido enseñanzas valiosas, muy buenas, incluso hasta las he predicado, sobre todo en lo que es apologética y otros temas importantes que ustedes dominan muy bien. Ustedes son hermanos cristianos, como lo son muchas organizaciones más. Pero Pablo condena eso, condenarse unos a los otros por cuestiones de días. Y Pablo condena creer que un día te salva o que sin él te pierdes. Pablo condena poner la observancia de un día como requisito para la salvación. Y la salvación no es un día, la salvación no es un rito, la salvación no es un objeto, la salvación tiene nombre y se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cualquier día sirve, sí, sí sirve, pero no como excusa para no adorar. La pregunta no es cuál día, sino lo que haces para el Señor en ese día. Lo que sería desobediencia es no apartar ningún día para adorar a Dios, para descansar en su presencia, para buscarle a Él íntimamente. Eso sí es pecado. O usar ese día para salir de compras, para ir al estadio a ver un partido, para quedarse en su casa viendo televisión, para placer, para ir de vacaciones o trabajo, sin santificarlo. Muchos prefieren trabajar y obtener ingresos en ese día, que no deberían trabajar, porque la salud, hermanos, es muy valiosa y el cuerpo también necesita descanso, pero más que descanso físico, necesita descanso espiritual. Entonces no uses ese día para otras cosas. También condena a Pablo creer que el día en sí mismo te salva en lugar de aquel que es el Señor del día. Y el Señor del día es Jesucristo. Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús no es esclavo del sábado. El sábado es su siervo. Él es el Señor y como Señor, Él nos ha llevado de la ley escrita en piedra a la ley escrita en el corazón. A las tres preguntas que nos hicimos al principio. ¿El día de reposo es para adorar o para peticiones egoístas? Para adorar primero, las peticiones vienen después y vienen hechas con sinceridad, con arrepentimiento, con humildad y acción de gracias. El reposo es para detenernos y decir, tú eres Dios, yo lo reconozco, yo te alabo, yo te agradezco, yo confío en ti. ¿Puede alguien cansado tener disponibilidad para adorar a Dios? Claro que sí, precisamente el cansado es el que más necesita adorar. La adoración es en espíritu y en verdad, no en energía. Jesús dijo, venid, los que estáis cansados. No pidió gente con energía sobrante. Pidió gente que reconocía que no podía sola, que no podía por sí misma, que reconoció lo que dice Juan 15 en la vid verdadera, separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor.
¿Descansar en otro día es desobediencia? Esa era otra de las preguntas. Bajo el Nuevo Testamento, estimado hermano que me está viendo, me está escuchando, no hay mandato de un día específico. Lo importante es que tú sepas que tienes que apartar un día para el Señor con convicción, sin condenar a otros porque guardan un día diferente al que tú piensas guardar. Lo que sería desobediencia es no apartar ningún día para Él. ¿Escucharon eso? Esos que trabajan 8 días a la semana. Atención, atención, alarma. Entonces nos queda una verdad. El sábado y hasta el día de hoy fue pacto perpetuo con Israel mientras durara ese orden. Los verdaderos hijos de Adán no son los prosélitos del judaísmo, sino los que tienen fe, como Abraham. Gálatas 3:7. Jesús ya nos dijo quién es de Dios, y el que es de Dios es el que lo recibe, lo ama y lo escucha. Juan 8:39-47. El verdadero reposo no es un día en el calendario, es una persona en el corazón de Jesucristo. Hebreos 4:9-10. Jesús dijo, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin, el comienzo, el término. Y dijo, yo soy el que soy. Y también dice la escritura que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. Así es que en el universo, estimado hermano que me está escuchando, el tiempo no existe. El tiempo es Jesucristo. Él es el verdadero reposo, no es un día. Espero que se hayan edificado con esta enseñanza, que el Señor hoy los proteja, que salgan de sus casas a sus trabajos y respaldados, guardados por los ángeles de Dios, que lo guarden en su camino de ida y de regreso a sus hogares, que sus hijos todos estén bien, que crezcan en sus trabajos, que sus finanzas sean sanas. Es mi mayor deseo para todos ustedes. Señor Jesucristo, gracias, porque tú eres nuestro verdadero reposo. Perdónanos cuando hemos puesto la sombra en tu lugar de la realidad. Cuando hemos defendido un día, Señor, más que a ti, con fanatismo religioso. Cuando hemos condenado a hermanos porque no siguen nuestras tradiciones y nuestros ritos. Gracias porque no necesitamos volvernos prosélitos de Israel para ser sus hijos o hijos de Abraham. Basta, Señor, con creer en ti. Eso dice tu palabra. Gracias porque el sábado prefiguraba lo que tú cumplirías en la cruz. Y ahora descansamos no en un día, sino en tu obra terminada. Que nadie se sienta superior porque guarda un día o guarda otro. Ni nadie se sienta libre para no adorarte. Que a todos nos rindamos ante ti, el único Dios verdadero, a quien Jesucristo vino a darnos a conocer. Nos rendimos a ti hoy, Señor, el Señor del sábado y el Señor de la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones abundantes. Hasta luego.